Estas son las chicas de las migas, ¿no? De Cuacos de... Sin más dilación a empezar con este acto conmemorativo de la 27ª edición de la Ruta del Emperador, que como sabéis, su primera edición tuvo lugar en el año 1999 y que año tras año sigue incrementándose la participación en la misma, convirtiéndose en un medio de cohesión e identidad para toda la población, no solamente de La Vega, sino también de Extremadura. Como se puede observar, la Ruta del Emperador es evidentemente una festividad de un alto valor cultural, patrimonial histórico y medioambiental que le ha valido para que en el año 2011 fuera declarada fiesta de interés turístico regional y a partir del año 2016 estuviera incluida dentro de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, teniendo de esta manera una proyección internacional de primer orden. A continuación, toma la palabra el alcalde José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste y tesorero también de la red de cooperación de las rutas de Carlos V. Como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de la corporación que me honro presidir, os doy a todas y a todos nuestra mejor bienvenida a esta Plaza de España de Cuacos de Yuste con esta magnífica carpa que creo va a lograr que desenvolvamos bien la jornada. Tomen nota, seguimos, siempre plus ultra, lema del rey emperador, siempre a más, siempre más allá. Tenemos que conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional. E naturalmente, mille grazie a tutti quelli, uomini e quelle donne che vengono dall'Italia per divertirsi con noi. Hoy aquí con nosotros lo vamos a pasar bien. Un enorme gracias. Don Vicenzo Cervalli, alcalde del municipio de Cava de Tirrenia, socio de la red de cooperación de las rutas del Emperador Carlos V y, como ya se ha dicho anteriormente, emanado por el municipio de Cuacos de Yuste. Voglio ringraziare per l'invito il mio amico José Maria, grazie. Grazie per questa nostra grande amicizia, l'amicizia tra la città di Cava dei Tirreni e la città di Cuacos de Yuste. Saluto tutti gli alcaldi, il presidente, i presenti, saluto tutti quanti voi con Antonella Garofalo e Anna Padovano Sorrentino. Saluto i pistolieri Santa Maria del Rovo della nostra città che ci fanno sempre l'onore dovunque sono presenti e viva Cuacos e viva Cava dei Tirreni. Va a tomar la palabra Giuseppe en representación de la Asociación Misionera, que nos acompaña durante esta recreación Carlos V. Buenos días. Perdóname por el español. Allora, queridos amigos, en el nombre de la Delegación de Pistoieri Santa María del Rovo de Cava de Tirreni, queremos
agradecer de corazón, emoción, de corazón la acogida que nos has brindado aquí en España. Para nosotros no es solo un viaje, ni solo una recreación histórica, sino un encuentro en comunidad que comparten memoria, tradición y pasión. La historia no nos divide, nos une. Gracias a la organización por el compromiso y el trabajo realizado. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir estos días de amistad y convivencia. Muchas gracias. Comenta Giuseppe que desde la asociación Piscioneri van a proceder a entregar unos regalos a los distintos representantes y autoridades de la organización de la ruta de Carlos V, a lo cual vamos a proceder a la entrega de dichos regalos. Se entrega en la representación regalos junto al Ayuntamiento de Jarandilla, al Ayuntamiento de Altanueva de la Vera, al Ayuntamiento de Cuaco, ya se lo ha mencionado evidentemente, a la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V. Nos acompaña aquí el presidente Alberto de la Red de Cooperación de la Ruta de Carlos V y alcalde de Valdeciña. Se entrega también a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la Vera de Cover, de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, y faltaría a la excelentísima Diputación de Cáceres. Bien, pues muchas gracias. Queremos agradecer a Cristina, a la Asociación Piscioneri y a Giuseppe por estos regalos y por el compromiso y trabajo dentro de la red de cooperación de Carlos V. Esta es la última etapa de mi viaje. El último pueblo, la última villa que verán mis ojos. Aquí vienen mis ya escasos cortesanos y servidores y aquí podrán combatir las estrecheces y soledades de la vida monacal que no han elegido y que se ven obligados a llevar. Sé que sois un pueblo hospitalario y que nos tratáis con obligado cumplimiento. Junto a vosotros hemos de pasar nuestros últimos días. Os doy las gracias por ello y os animo a seguir trabajando con la paz y la prosperidad de esta maravillosa tierra de la Vera, que estoy seguro que con el devenir de los tiempos se convertirá en una de las rutas preferidas para todos los viajeros del imperio. Os doy las gracias a todos por acompañarme en esta última jornada de mi despedida antes de mi retiro al monasterio de Yuste. Gracias a los vecinos de Cuaco, a todos los que habéis llegado venidos de otras zonas y otras tierras del imperio a esta ruta de Carlos V. Gracias a todas las autoridades que me acompañan hoy en esta despedida también. Y cómo no, a los visitantes de tierras lejanas, los pistonieri de Cava de Tirreni e su alcalde y su presente. Gracias y hasta siempre. Adiós.